Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la franja horaria en la que me estéis escuchando. Voy a haceros una lectura sobre un caso que sucedió hace 50 años y preguntaréis, bueno, ¿y por qué? Yo estoy inscrita a un periódico de tirada no nacional, sino local, de mi ciudad, y todas las mañanas al despertarme tengo en las noticias del despertador. Y bueno, pues leo las noticias que acontecen ese día y pues siempre nos ponen una curiosidad que puede llamarnos la atención. Y fue que ayer precisamente cuando descubrí, bueno, pues una historia de hace 50 años que me impactó. Yo recuerdo que era apenas un adolescente y me impactó muchísimo porque tal vez hoy no me hubiera impactado, pero en aquel entonces por supuesto que sí, me impactó y bastante. Y he decidido que mucha gente desconoce por completo, mucha gente joven y no tan joven desconoce este caso curioso y puede resultar incluso rocambolesco, ¿no? Pero que sucedió realmente. Estoy hablando pues eso, de un caso de hace 50 años que salió a la luz, una historia que se convirtió en la más chocante del siglo XX. Y es precisamente ese viaje vital de una muchacha llamada Patricia Hearst, que era la nieta de un magnate que realmente pasó por un brutal secuestro de una banda armada. Pasó por la cárcel. Además, se hicieron muchas películas hablando de la historia de Patricia. Películas como, por ejemplo, algunas de ellas por el director John Waters. Estamos hablando ni más ni menos, o estoy refiriéndome ni más ni menos a la historia de Patricia Hearst, la rica heredera que se convirtió en una terrorista. Para ello voy a dar paso a la lectura de lo que era este artículo que ayer nos ponían para despertarnos. Y dice así: Patricia nació un 20 de febrero de 1954. Al otro lado del mundo, la Guerra Fría está a punto de desembocar en Vietnam y más cerca el rock and roll comienza a emerger para las masas. Elvis Presley acaba de grabar su primer disco. Al contrario que él, Patty ya nacerá famosa. Famosa de dinastía, famosa de raza. No todo el mundo tiene como abuelo a William Randolph Hearst. El abuelo había muerto apenas 3 años antes. Había levantado una de las fortunas más inmensas del país, una riqueza mastodóntica obtenida principalmente de la prensa amarilla en tiempos donde escaseaban los escrúpulos y las rectificaciones. Y es que a finales del siglo XIX, uno de sus periódicos, el New York Journal, propagó la exageración del hundimiento del USS Maine, que acabó haciendo entrar a Estados Unidos en guerra con España. Sabían que probablemente mentían, pero había que vender periódicos. Hearst, como es bien sabido, inspiró a Orson Welles para escribir el glorioso Charles Foster Kane, que cabreadísimo le hizo la cruz para siempre. Pero volvamos a la nieta, volvamos a Patricia Hearst. Nada de su historia habría ocurrido sin venir de esa familia, pero hay que reconocer que se ganó a pulso su propia fama
con la historia que comenzó este día. Una tranquila tarde-noche, Patty estaba en casa, en bata con su novio, en el departamento que tenían en California, y alguien llamó a la puerta. Tras un violentísimo asalto, unos encapuchados se llevan su presa. No era otra nada más que Patricia Hearst. Los millonarios padres de Patty consideraban que no hacía falta ponerle seguridad privada, pero desgraciadamente no acertaron. Patricia fue amordazada y, muerta de miedo, viajó en varios maleteros hasta un piso franco. A partir de aquí la información es bastante borrosa, como lo sería para cualquier persona que viviese 57 días encerrada a oscuras en un armario, recibiendo constantes visitas de desconocidos que vienen a dar portazos y a gritar duras consignas políticas. Y poco a poco, día a día, Patty se adapta, se transforma. Merece la pena intentar ponerse en su lugar. Aprende que quien la retiene es el ejército simbiones de liberación, un grupo internacional con peligrosos tentáculos por todo el mundo. Pero vamos a conocer mejor a estos desconocidos. La misión de este grupo, del ESL, era más difícil que lograr la paz mundial. Era unir a todas las izquierdas. Mejor dicho, unir todas las luchas de las izquierdas. De ahí la simbiosis del título y la hidra de 7 cabezas del logo del grupo terrorista. Por supuesto, con bastante poca tolerancia a los matices y la mano de hierro de Zinke, un capitán mesiánico que había logrado fugarse de una cárcel de soledad en California. El grupo tenía todas las contradicciones del mundo, pero fue bastante especial y único. Hay muy pocos ejemplos de grupos terroristas de izquierdas de este estilo en la historia reciente de Estados Unidos. No acabaron logrando ni un 1% de sus objetivos, pero no contentos, el final todavía estaba por llegar. Patty ha estado durante este tiempo grabando cintas en una grabadora portátil, cintas muchas veces dictadas o leídas en un papel preparado por el ESL. En esas cintas, el grupo chantajeaba a sus padres pidiendo la luna. Den toda su fortuna para que coman los pobres del país entero. Los padres respondían, intentaban ayudar, pero a Patty le convencían de que ella ya no le importaba a nadie. Algunos miembros de la banda la tenían entre algodones. Jugaban con ella cada vez que se acercaban más y más. Y un día le preguntaron si quería unirse a ellos. Patty dijo que sí. Patty en ese momento dejó de ser Patricia Hearst para convertirse en Tania, en homenaje a la compañera del Che Guevara, y protagonizó su icónico posado con un fusil. La banda tuvo un arranque de sinceridad y confesó que no había tentáculos por todo el mundo, que eran solo ellos y que más que una multinacional eran un coworking. Es difícil saber qué pasó en esos tiempos de convivencia. Si Patty aceptó unirse por miedo o por convicción, encantada con las ideas utópicas del ESL.
Lo que está bastante claro es que después de todo el maltrato psicológico y físico que sufrió en el armario, siendo ya parte de la banda, además le obligaban a aceptar tener sexo con los hombres del grupo. Y llegamos al día exactamente hace 50 años, el día 15 de abril de 1974, cuando deciden robar el Banco Ibernia de San Francisco. Y Patty será encargada de gritar las consignas mientras los demás consiguen el dinero. Una cámara de seguridad la capta y entonces explota todo. La nieta del magnate de la prensa amarilla, la rica heredera, está ahora en todas las portadas, incluso en las que siguen perteneciendo a su familia. ¿Cómo una niña tan intachable e inocente ha hecho un viaje interno tan descomunal como para ser ahora la portavoz de un grupo de guerrilleros que atracan bancos? Una historia irresistible y única que lo tiene todo. Un caso de manual de lo que ahora llaman pop, crimen, con política radical de por medio y mezcla inconcebible de clases sociales. En realidad, un bombazo amarillista en recuerdo del abuelo. Toda esta expectativa mediática cercó a la banda. Y un mes después, el 17 de mayo, la policía localiza la casa en la que se esconde el ESL en Los Ángeles. Y tras un intenso tiroteo, no dejan a uno vivo. Participan más de 400 agentes y se disparan más de 9.000 balas. Todo ello retransmitido en directo por la televisión local. Y Patty lo pudo ver. Por casualidades del destino, no estaba en la casa en ese momento. Lo que vio en la pantalla le hizo convencerse de que la policía no buscaba salvarla. De haber estado ella en aquella casa, también habría muerto. Tras el tiroteo, todo era desolación. Lo que quedaba del ESL intenta recomponerse sin éxito y cada vez se ven más ridículos y exagerados. Patty comienza a perder la fe, pero aún así tardan más de un año en encontrarla. En septiembre de 1975, ella corre, intenta huir, pero la cogen. Y nada más llegar a la cárcel le preguntan su profesión. Duda, pero dice, sonriendo, guerrillera urbana. Los juicios se alargarán, serán terriblemente mediáticos. Se intentará demostrar el síndrome de Estocolmo o que ella fue plenamente consciente de todo y cabalmente decidió hacer todo lo que hizo, incluso tirotear sin daños a unos guardias de seguridad. Pero por recomendación de sus abogados, claro, ella debe convencer de que no quería hacerlo realmente. Se va poco a poco readaptando al mundo ordinario. Jimmy Carter y después Bill Clinton, en su último día en el cargo, acaban indultándola. Los 35 años que tenía que cumplir quedaron en apenas 2, en una celda un poco más cómoda que aquel armario desvencijado de la banda. Patty ha vuelto al redil, ha estado al otro lado y ha visto muchas cosas. Nadie se preocupa demasiado por ella porque es momento de que se convierta en fenómeno. Hay varias películas y documentales sobre su caso, de mejor y de peor gusto, pero la más famosa fue Patricia Hearst, que se rodó en 1988, de Paul Schrader, con una convincente Natasha Richardson en su papel de Hearst,
participa activamente en la promoción. Da la cara y responde, aunque para muchos siga siendo una mujer muy infantil que fue engañada y no supo oponerse, como si eso hubiese sido fácil. Acabó contando su historia tal y como ella quería en su libro Patty Hearst, junto a Alvin Moscov. Y en medio de la marabunta, un hombre con una mirada diferente supo fijarse en ella, John Waters. Waters, maestro del cine provocador y desagradable, creador de la inigualable Pink Flamingos, se hizo amigo de Hearst por fascinación y le dio una nueva vida, aunque sus películas estuvieran al margen de los márgenes, pero la convirtió en estrella de cine, por ejemplo en Cry Baby en 1990 junto a Johnny Depp. Patty encontró a alguien a quien genuinamente le encantaba estar con ella, ni para reírse ni para compadecerla. Un giro inverosímil de los acontecimientos que le permitió reapropiarse de su imagen y de su historia. Ha pasado mucho tiempo y ahora, a sus 70 años, Patricia Hearst vive en Nueva York y se dedica a la crianza de perros exclusivos. Aunque quiere olvidar el pasado, su vida, aunque le pese, es una increíble historia real y seguirá fascinando a todo el que se acerque a ella. Del terror del secuestro a ese asalto a un banco protagonizado por una persona de clase altísima, de los juicios y de los biopics al sentido del humor y la autoparodia con Johnny Walters. En definitiva, estamos hablando de una vida legendaria y esta es la lectura que puedo ofreceros en el día de hoy sobre este caso tan curioso, este caso que, como os he dicho al comienzo, hoy en día tal vez no tuviera la repercusión que tuvo en aquellos años, hace 50 años. Ayer hizo precisamente 50 años del atraco a aquel banco. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta lectura y este caso que siempre fue uno de mis preferidos. Muchísimas gracias y muy buenas